la sopa maldita. Esto pasó hace algunos años, pero todavía me cuesta contarlo sin que un escalofrío me recorra la espalda. La sensación de algo acechándome, de una amenaza invisible que sigue ahí, no se ha ido del todo. No sé si fue real, si fue algo sobrenatural o simplemente mi mente jugándome malas pasadas, pero lo que ocurrió me dejó marcado para siempre. Esta es mi historia. Todo empezó cuando decidí invertir mis ahorros en un pequeño puesto de comida callejera. Tepic es una ciudad donde la comida nocturna es casi un ritual, y pensé que un puesto de tacos y menudo sería una apuesta segura. Alquilé un espacio en un mercado concurrido, compré mesas plegables, sillas de plástico y conseguí todos los permisos necesarios. Todo parecía ir viento en popa. Mi rutina consistía en levantarme temprano para preparar el caldo, cocinar la carne y dejar todo listo para abrir en la noche. Los fines de semana, el negocio era especialmente bueno. Siempre había borrachos regresando de fiestas, familias buscando algo caliente y trabajadores nocturnos buscando un bocado. Una noche, un cliente peculiar llegó justo antes del cierre. Era un hombre alto, con un rostro afilado y ojos tan oscuros que parecían vacíos. Se sentó en una de las mesas más alejadas, pidió un plato de menudo y no dijo nada más. Su presencia me inquietó desde el principio, aunque no supe por qué. Tal vez era su silencio, la forma en que se quedaba mirando el caldo, como si estuviera analizando algo que solo él podía ver. Cuando terminó, dejó el dinero exacto en la mesa junto con una servilleta. Recogí el plato vacío, pero al levantar la servilleta me di cuenta de que estaba cubierta con unos símbolos extraños, dibujados con tinta negra. No eran garabatos cualquiera, había algo metódico en ellos, algo deliberado. Cruces invertidas, espirales, figuras geométricas que no entendía. Guardé la servilleta por pura curiosidad. Pensé que tal vez algún amigo podría decirme qué significaban esos símbolos. Al día siguiente, se la mostré a Esteban, un vecino que tenía fama de saber cosas raras. Cuando la vio, su rostro cambió por completo. Esto no es un juego, me dijo, su voz más baja de lo normal. Deshazte de esto. Quémalo o tíralo lejos de tu casa. Estas cosas llaman a cosas que no entiendes. Me reí de su reacción y guardé la servilleta en un cajón. No creía en esas cosas, y mucho menos en que un simple dibujo pudiera causar algún daño. Fue esa misma noche cuando las cosas comenzaron a volverse extrañas. Estaba solo en la cocina, preparando el caldo para el siguiente día, cuando escuché un murmullo. Apagué la radio pensando que tal vez era alguna interferencia, pero los murmullos seguían ahí, susurrando algo que no lograba entender. Miré a mi alrededor, pero no había nadie. Me dije que era el cansancio y seguí trabajando. Sin embargo, esa fue la primera de muchas noches inquietantes. Los murmullos se hicieron más frecuentes, más claros. A veces creía escuchar mi nombre entre ellos. Otras veces eran risas, susurradas justo detrás de mí. Pero cada vez que volteaba, no había nada. Una madrugada, mientras cortaba la carne, vi algo en la esquina de mi visión. Era como una sombra, una figura oscura parada justo fuera de mi ventana. Me congelé. No podía moverme. Sentí como un frío terrible recorría mi cuerpo. La figura no se movió, solo estaba ahí, observándome. Cuando finalmente reuní el valor para voltear por completo, no había nada. Dejé todo como estaba y me fui a casa esa noche, sintiéndome como un cobarde, pero incapaz de quedarme un minuto más en el lugar. La presencia de esa servilleta parecía alterar todo. Mi cocina, que siempre había sido un refugio tranquilo, se sentía ahora pesada, opresiva. Una noche, los murmullos se transformaron en gritos. Fue un sonido desgarrador, como si varias voces estuvieran siendo arrancadas de algún lugar lejano. Se me cayó el cuchillo de las manos y salí corriendo del puesto, dejando todo atrás. Incluso mi casa se sentía diferente. Ya no podía dormir bien, las pesadillas me atormentaban. Soñaba con el hombre de los ojos oscuros, con los símbolos de la servilleta, con la figura en la ventana. Intenté convencerme de que todo estaba en mi cabeza. Tal vez estaba trabajando demasiado, tal vez necesitaba un descanso. Pero entonces,
lo inexplicable ocurrió. Una madrugada, recibí una llamada de un vecino del mercado. Mi puesto se había incendiado. Corrí hasta el lugar y, efectivamente, todo estaba reducido a cenizas. Los otros comerciantes me miraban con una mezcla de lástima y miedo. Algunos murmuraban que era mala suerte, otros decían que era obra de alguien envidioso. Pero yo sabía que no era algo tan simple. Mientras los bomberos revisaban las ruinas, alguien tocó mi hombro. Era doña Clara, una mujer mayor que tenía un puesto de tamales cerca del mío. Me miró con ojos serios y dijo algo que me heló la sangre: vi al hombre que te visitó esa noche. Estaba aquí, parado entre las llamas, sonriendo como si disfrutara de todo. Mi corazón se detuvo. No le había contado a nadie sobre aquel cliente, pero ella lo describió perfectamente. Su rostro, su altura, incluso la forma en que se había sentado aquella noche. Decidí buscar ayuda. Fui con un sacerdote, llevé lo que quedaba de la servilleta y le conté todo. Me escuchó con atención, pero no parecía sorprendido. Esto es una maldición, me dijo finalmente. Alguien te marcó, y no será fácil deshacerse de ello. Rezó por mí, bendijo mi casa, e hizo un ritual para limpiar cualquier energía negativa. Por un tiempo, las cosas parecieron calmarse. Ya no escuchaba voces, ya no veía sombras. Pensé que todo había terminado. Pero no fue así. Una noche, mientras dormía, desperté súbitamente. Mi habitación estaba helada, y en la esquina vi una figura. No era una sombra esta vez, era el hombre del mercado, el mismo que había dejado la servilleta. Estaba parado ahí, mirándome. No dijo nada, pero su presencia era tan opresiva que apenas podía respirar. Cerré los ojos con fuerza, rezando, rogando que desapareciera. Cuando los abrí, ya no estaba, pero el miedo seguía ahí, clavado en mi pecho. Desde entonces, vivo con una sensación constante de ser observado. Nunca volví a abrir un puesto de comida. Me mudé de Tepic, buscando dejar todo atrás, pero el recuerdo de esos días sigue conmigo. Algunas noches todavía escucho susurros, aunque trato de ignorarlos. Sé que algo fue desatado esa noche en el mercado, algo que no entiendo y que tal vez nunca entenderé. Solo espero que no vuelva por mí. El vendedor de tamales. Me llamo Gabriel. Esta es mi historia, y aunque pasaron más de 20 años, aún no puedo narrarla sin sentir el escalofrío recorrer mi espalda. No sé si alguien más podrá creerme, pero cada palabra que escribiré es verdad, o al menos, mi verdad. Todo comenzó cuando tenía un pequeño puesto de tacos en un barrio antiguo de la Ciudad de México. Lo llamábamos la Colonia de las Sombras, no porque fuera el nombre oficial, sino porque siempre estaba en penumbra, como si la luz se resistiera a entrar del todo. Trabajaba solo. Los clientes eran constantes, siempre hambrientos y con prisa. Los tacos al pastor y de suadero eran los más vendidos, y a menudo cerraba pasada la medianoche. Recuerdo cómo las luces anaranjadas de los faroles se reflejaban en el pavimento mojado después de la lluvia, dándole a todo un brillo extraño y melancólico. Las primeras semanas fueron normales. Había borrachos, obreros, estudiantes, incluso algunos policías. Pero luego empecé a notar algo raro. Una noche, alrededor de la 1 de la madrugada, apareció un hombre al final de la calle. Era alto y delgado, vestido con un sombrero negro y una gabardina larga que parecía demasiado vieja. Caminaba despacio, como si no tuviera prisa. Me observó desde lejos, y aunque el resto de la calle estaba desierta, no se acercó. Solo se quedó allí, quieto, bajo un farol que apenas iluminaba su figura. Pensé que era alguien que pasaba o tal vez un cliente indeciso. Pero después de 10 minutos de su inmovilidad, comencé a sentirme inquieto. Decidí ignorarlo y me concentré en limpiar el carrito, esperando que se fuera. No lo hizo. Al contrario, esa noche cerré antes de lo habitual solo porque no podía soportar más su mirada fija. Pasaron varias noches, y el hombre volvió. Siempre hacía lo mismo, se quedaba quieto, observando, pero jamás cruzaba la calle para acercarse. Sin embargo, lo que me perturbó fue que, de alguna manera,
Aunque estuviera bajo la sombra o a metros de distancia, siempre podía sentir su mirada directamente en mí. No era como si simplemente estuviera viendo el carrito o los tacos, era a mí. Lo hablé con otros vendedores ambulantes, pero ninguno lo había visto. Según ellos, la calle a esa hora estaba vacía. Me sentí un poco tonto, como si todo fuera mi imaginación, pero algo en mí sabía que no era así. Poco después, comenzaron las madrugadas con la mujer. La primera vez que la vi, pensé que era una cliente más. Estaba vestida de blanco, con un vestido sencillo que parecía anticuado, como si fuera de otra época. No dijo nada. Se acercó en silencio y señaló un taco. Se lo serví, y ella pagó con una moneda. La miré mientras se alejaba y noté que no llevaba zapatos. Me pareció extraño, pero no le di mucha importancia. Sin embargo, cada noche a partir de entonces, regresaba. No importaba si llovía o hacía frío, siempre llegaba a la misma hora, señalaba un taco y se marchaba sin pronunciar palabra. Empecé a notar pequeños detalles que no cuadraban. Nunca tocaba la comida directamente. La moneda que me daba siempre estaba helada, como si la sacara de un congelador. Y había algo más, cuando la veía acercarse desde lejos, los sonidos de la noche parecían apagarse. El ruido del tráfico disminuía, los perros dejaban de ladrar, y todo se volvía inquietantemente silencioso. Pero la verdadera pesadilla comenzó una madrugada. Era una noche lluviosa, de esas en las que las gotas caen con fuerza y parecen amortiguar cualquier otro sonido. Había tenido pocos clientes y pensaba cerrar temprano cuando la vi aparecer. Su vestido estaba completamente seco, a pesar de que no llevaba paraguas ni abrigo. Se acercó como siempre, y yo, con una mezcla de nerviosismo y resignación, le serví su taco. Esta vez, cuando me entregó la moneda, la sentí más fría que nunca. Fue un frío que no solo me heló la mano, sino que pareció extenderse por todo mi cuerpo. Le di el cambio, pero ella no lo tomó. Fue entonces cuando, por primera vez, alcé la mirada directamente hacia su rostro. No sé cómo describir lo que vi. No tenía ojos. Donde deberían estar sus cuencas, había dos vacíos oscuros que parecían absorber la poca luz que quedaba. Su piel era pálida, casi translúcida, y su boca estaba cerrada en una línea rígida. El miedo me paralizó. Mi cuerpo quería moverse, correr, gritar, pero no podía. Ella extendió la mano, como esperando algo, y fue entonces cuando me di cuenta de que su mano era solo hueso. No había piel, ni carne, solo un esqueleto frío y seco. Retrocedí bruscamente y el carrito se tambaleó. La moneda que me había dado cayó al suelo, pero cuando intenté recogerla, ya no estaba allí. Miré de nuevo hacia donde estaba la mujer, pero había desaparecido. La calle estaba vacía y el silencio era ensordecedor. Ni siquiera la lluvia parecía caer con el mismo ritmo. Dejé todo, los tacos, el carrito, el dinero. No pensé en nada más que en correr, alejarme de ese lugar. Al día siguiente, regresé temprano en la mañana para recoger el carrito. Estaba tal como lo había dejado, salvo por un detalle, sobre la parrilla, donde había cocinado la carne, encontré una moneda vieja, oxidada, como si hubiera estado enterrada durante años. Intenté contarle a mis amigos y familiares lo que había sucedido, pero nadie me creyó. Decían que seguramente estaba cansado o que había tenido una pesadilla despierto. No volví a vender tacos. Ni en esa calle ni en ninguna otra parte. Con el tiempo, intenté olvidar, convencerme de que tal vez mi mente me había jugado una mala pasada. Pero los sueños no me dejaron. En ellos, veía a la mujer, siempre en silencio, mirándome con esas cuencas vacías. A veces, veía al hombre del sombrero negro junto a ella, observándome desde lejos. Despertaba con el corazón latiendo con fuerza, empapado en sudor. Pasaron los años, y me mudé de ciudad. Intenté comenzar de nuevo, con otro trabajo, otra vida. Pero en las noches más oscuras, cuando el viento sopla con fuerza y parece arrastrar susurros, todavía pienso en esa calle, en el carrito de tacos y en la mujer de blanco.
A veces, cuando cierro los ojos, todavía puedo sentir el peso de su mirada, fija en mí, como si me estuviera buscando. No sé quién era, ni qué quería. Tal vez fue un espíritu, una aparición, o algo peor. Pero lo que sí sé es que, desde entonces, no puedo pasar por un puesto de comida callejera sin sentir un nudo en el estómago. Porque aunque intentemos ignorarlo, hay cosas en este mundo que no podemos explicar, y a veces, lo más aterrador es que no necesitan explicación. El último cliente. Mi nombre es Pedro, y desde que era joven, me he dedicado a trabajar en ferias y puestos ambulantes. Hay algo fascinante en la vida itinerante, las luces, el bullicio de la gente y el aroma constante de comida recién preparada. Nunca imaginé que algo tan simple como vender comida podría marcarme para siempre, pero lo que ocurrió en un puesto de pozole en Aguascalientes me dejó cicatrices que no he podido borrar. Era una feria grande, de esas que congregan a cientos, si no miles, de personas cada noche. Mi puesto de pozole siempre atraía clientes. La receta era de mi abuela, y la preparación era cuidadosa, como si estuviera alimentando a mi propia familia. En esa feria, todo parecía ir bien al principio, buenas ventas, muchas risas y algunas charlas triviales con los clientes. Hasta que una noche apareció ella. Era una mujer mayor, con un rostro inexpresivo pero no desagradable. Llevaba un rebozo oscuro que apenas dejaba ver su cabello canoso. Sus ojos, sin embargo, eran lo que más recuerdo, hundidos, cansados, como si cargara con un peso que la doblaba desde adentro. Se acercó al puesto sin prisa y me pidió un plato de pozole. ¿Quiere algo más?, pregunté, mientras servía un tazón humeante. Ella negó con la cabeza, tomó el plato con manos temblorosas y fue a sentarse a una de las mesas cercanas. No le di mucha importancia. Al final, muchos clientes van y vienen, y cada uno tiene su propia historia. Pero algo en su presencia me dejó inquieto. Había algo, fuera de lugar en ella. A la noche siguiente, la misma mujer apareció de nuevo, vestida igual, con el mismo rebozo y la misma expresión melancólica. Me pidió otro pozole, idéntico al del día anterior. Sentí un escalofrío recorrerme. Tal vez era la coincidencia, o tal vez como su voz parecía apagarse en el aire, como si estuviera hablándome desde lejos. Esta vez decidí observarla con más atención. Noté que sus movimientos eran lentos, casi torpes, y que su rostro parecía más pálido que la noche anterior. Cuando terminó de comer, se levantó con dificultad, me dio las gracias en un tono apagado y desapareció entre la multitud. Al tercer día, ella volvió. Para ese punto, yo ya estaba ansioso por verla, aunque no sabía por qué. Era como si su presencia me llamara, como si necesitara comprender algo que no podía explicar. Cuando se acercó al mostrador, no pude contenerme y le pregunté: «Disculpe, ¿se encuentra bien?». Fue entonces cuando me miró fijamente. Sus ojos, vacíos y oscuros, parecían perforarme el alma. Su respuesta me dejó paralizado. «Este es mi último pozole, porque me enterraron ayer». Se alejó con su plato antes de que pudiera reaccionar. Me quedé congelado, incapaz de moverme o decir algo. La feria seguía viva a mi alrededor, pero yo no podía escuchar nada, como si el mundo hubiera sido cubierto por un velo opaco y frío. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto en mi pequeño cuarto, tratando de darle sentido a lo que había oído. ¿Era una broma cruel? ¿O tal vez un malentendido? Pero la forma en que lo dijo, con esa calma helada y esa mirada insondable, me hacía pensar que había algo más. Al día siguiente, traté de encontrar información. Pregunté a otros vendedores si conocían a la mujer. Nadie recordaba haberla visto, lo que era extraño considerando que había venido 3 noches seguidas. Uno de los músicos ambulantes me comentó que, a veces, las almas de los muertos rondaban por las ferias, atraídas por la música y las luces. Me reí nerviosamente, pero la idea se me quedó grabada. Esa noche, contra mi voluntad, volví a abrir el puesto. Parte de mí esperaba verla otra vez, aunque sabía que no debía desear algo así. Pero ella no vino. En su lugar, ocurrió algo peor.
Mientras servía pozole a unos jóvenes, sentí un aire helado que se coló por la parte trasera del puesto. Era extraño, porque la noche era cálida y no había viento. Volteé, pero no había nada. Entonces, la luz de uno de los focos parpadeó, y por un breve instante me pareció ver una sombra cruzar detrás de las mesas. Sacudí la cabeza, tratando de calmarme. Es el cansancio, pensé. Pero luego, mientras lavaba algunos platos, escuché un ruido detrás de mí, el sonido de una silla arrastrándose. Cuando me giré, vi que una de las mesas estaba ocupada. Era ella. Estaba sentada, inmóvil, con el plato vacío frente a ella. El rebozo le cubría parte del rostro, pero sus ojos seguían fijos en mí. Me quedé paralizado. Quería correr, gritar, cualquier cosa, pero mis piernas no respondían. ¿Quiere otro pozole? Logré balbucear, como si eso pudiera romper la tensión. Ella no respondió. Lentamente, se levantó y comenzó a caminar hacia mí. Cada paso resonaba como un eco en mi cabeza. Cuando estuvo a unos metros, pude ver su rostro con claridad. Su piel era grisácea, casi translúcida, y sus ojos estaban completamente vacíos, como dos pozos oscuros. Intenté retroceder, pero tropecé con una caja y caí al suelo. Desde mi posición, la vi inclinarse hacia mí. Sentí un frío aterrador, como si la muerte misma estuviera respirando sobre mí. Gracias, susurró, antes de desaparecer frente a mis ojos. Cuando desperté, estaba en el suelo del puesto. La feria había terminado, y todo estaba oscuro. Pensé que tal vez había soñado todo, hasta que vi el plato vacío en la mesa donde ella había estado. No pude explicarlo, pero algo en mí sabía que no había sido una alucinación. Los días siguientes fueron un tormento. Cerré el puesto y traté de evitar las ferias, pero no podía dejar de pensar en lo que había ocurrido. Pregunté en los pueblos cercanos si alguien sabía de una mujer mayor que hubiera fallecido recientemente. Finalmente, un hombre mayor me dio una respuesta que confirmó mis peores temores. Hace unos días enterraron a una señora en el panteón del barrio. Vivía sola, y dicen que murió de hambre. No tenía familia ni nadie que la ayudara. Pobrecita. El escalofrío que sentí en ese momento fue indescriptible. Sabía que era ella. Había venido a mi puesto buscando la comida que no pudo tener en vida. Pero, ¿por qué a mí? ¿Por qué 3 noches seguidas? Desde entonces, no he vuelto a trabajar en ferias. Los olores, los ruidos y las luces me traen recuerdos que prefiero no revivir. Pero hay algo que me atormenta más que cualquier otra cosa. A veces, en la quietud de la noche, siento el mismo frío que aquella vez. Y, en ocasiones, creo escuchar su voz, apenas un susurro en el viento. Gracias. Lo que viví en aquel puesto de pozole cambió mi vida para siempre. No sé si fue una prueba, una maldición, o simplemente el resultado de estar en el lugar y momento equivocados. Pero una cosa es segura, no importa cuánto tiempo pase, no puedo olvidar su rostro ni la certeza de que, incluso en la muerte, las almas tienen hambre de lo que la vida les negó. El taco maldito. Era una noche húmeda en Ciudad de México, de esas en las que el pavimento brilla bajo las luces amarillentas de los faroles. Los puestos de comida llenaban la calle con el aroma reconfortante del pastor, el cilantro fresco y el carbón encendido. Siempre me habían fascinado esas noches, aunque sabía que los puestos ambulantes eran un mundo aparte, lleno de historias extrañas que nunca te contaban del todo. Pero aquella noche, esa noche se convirtió en algo que no olvidaré jamás, algo que todavía me persigue en sueños y me deja despierto en la oscuridad, preguntándome si algún día podré escapar de lo que vi. Todo empezó con mi tío Miguel. Él tenía uno de los puestos más populares del barrio, un carrito de tacos al pastor que heredó de mi abuelo, situado en una esquina concurrida cerca del mercado. Miguel era un hombre robusto, siempre sonriente, y sus tacos eran legendarios. El secreto está en la piña, solía decir mientras cortaba la carne con movimientos rápidos y precisos, dejando caer jugosos trozos en las tortillas. Yo tenía 17 años en ese entonces y ayudaba en el puesto por las noches después de la escuela.
Nunca pensé que algo tan cotidiano podría tornarse en una pesadilla. Esa noche parecía igual que cualquier otra. La clientela habitual venía y se iba, parejas compartían tacos de pie, y los trabajadores nocturnos pedían órdenes para llevar. Hacía calor, y el olor del carbón mezclado con la carne especiada era casi hipnótico. Estaba ocupado con los pedidos cuando lo vi por primera vez. Un hombre flaco, increíblemente flaco, casi como si la piel se le pegara a los huesos. Vestía ropa desgastada, y su rostro tenía algo que no sabría describir. No se veía sucio, pero había algo en su mirada, algo inquietante que te hacía querer apartar la vista. No dijo nada al principio, solo se acercó lentamente y se plantó frente al carrito. Miguel fue el primero en notar su presencia. ¿Qué te sirvo, amigo?, preguntó mi tío, con su habitual tono amable. El hombre finalmente habló, con una voz que parecía salir de un pozo profundo. 3 tacos, dijo, casi en un susurro. No levantó la mirada, solo señaló con un dedo huesudo hacia la parrilla. Miguel asintió y comenzó a preparar los tacos. Era algo tan rutinario que ni siquiera lo cuestioné, pero había algo en el ambiente que se sentía diferente. Pesado. Como si el aire hubiera cambiado, volviéndose más denso. El hombre tomó los tacos sin decir nada y comenzó a comer, lento pero constante. Lo que me pareció extraño de inmediato fue cómo comía. Mordía con movimientos mecánicos, sin pausa, como si estuviera siguiendo un ritmo invisible. Terminé de atender a otros clientes y, por curiosidad, me quedé observándolo. Para cuando pensaba que terminaría, los tacos seguían ahí, como si no se acabaran nunca. Lo más extraño era que Miguel tampoco parecía notarlo. No sé si estaba distraído o si simplemente no quería meterse en problemas, pero seguía con su trabajo como si nada. Pasaron unos minutos y el hombre seguía comiendo. Los clientes se fueron yendo poco a poco, hasta que solo quedamos él, Miguel y yo. Fue entonces cuando Miguel se dirigió a él, algo irritado. Oye, ya llevas rato aquí. Si vas a pedir más, dime, pero no te quedes ocupando espacio, ¿sale? El hombre se detuvo. Por primera vez levantó la mirada, y sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal. Sus ojos no eran normales. No tenían iris, ni pupilas. Eran completamente negros, como si fueran 2 pozos sin fondo. Quise decir algo, advertirle a mi tío, pero las palabras se quedaron atrapadas en mi garganta. El hombre sonrió, una sonrisa fina y tensa que no llegó a sus ojos, y luego simplemente se dio la vuelta y comenzó a alejarse, deslizándose entre las sombras. Esa misma noche, Miguel comenzó a sentirse mal. Primero fue un mareo, luego náuseas. Pensamos que era algo pasajero, quizás el calor o un resfriado, pero al día siguiente no podía levantarse de la cama. Su piel estaba pálida, casi grisácea, y sus ojos tenían ojeras profundas como si no hubiera dormido en días. Lo llevamos al hospital, pero los doctores no encontraban nada fuera de lo común. Estrés, dijeron, aunque sabíamos que no podía ser eso. Miguel era el hombre más relajado que conocía. En menos de una semana, su salud se deterioró a un punto que daba miedo. Apenas podía hablar y su cuerpo parecía más frágil con cada día que pasaba. Antes de que muriera, me llamó a su lado. Su voz era apenas un susurro, pero sus palabras me quedaron grabadas como una marca indeleble. No lo dejes volver, me dijo, con un temblor en la voz que nunca antes había oído en él. Sus manos temblaban mientras apretaba las mías. Después de eso, cerró los ojos y nunca los abrió de nuevo. El funeral fue sencillo, pero el ambiente estaba cargado de una sensación de inquietud. La familia trataba de buscar explicaciones, quizás fue algo que comió, tal vez una enfermedad rara, pero en mi interior sabía que había algo más. Algo que no quería aceptar. Pasaron los meses, y yo heredé el puesto. Me costó volver a abrirlo, pero era nuestra fuente principal de ingresos, así que no tuve opción. Durante un tiempo todo fue normal, aunque nunca pude sacudirme esa sensación de que algo me vigilaba. Era como si el aire alrededor del carrito estuviera siempre más frío de lo que debería. Luego, una noche, él volvió.
Era exactamente igual que la primera vez, el mismo andar lento, la misma expresión vacía. Mi corazón se detuvo al verlo, pero esta vez me armé de valor. Sabía que no podía permitir que las cosas se repitieran. Aquí no se sirve a gente como tú, le dije, mi voz temblando más de lo que quería admitir. El hombre no respondió. Solo me miró con esos ojos negros y sonrió, una sonrisa que no tenía nada de humano. Sentí que algo dentro de mí se rompía en ese momento, como si toda la luz del mundo se hubiera apagado. Intenté mantener la calma, pero mi cuerpo temblaba. De repente, el hombre extendió su mano y pude ver algo en ella, una pequeña moneda negra, tan oscura que parecía absorber la luz. Esto es todo lo que tengo, dijo, con esa voz cavernosa. Me negué a tomarla. Le dije que se fuera, que no quería problemas, pero él solo permaneció ahí, inmóvil, como una sombra imposible de borrar. Fue entonces cuando ocurrió algo que jamás podré explicar. El hombre levantó la moneda y la dejó caer sobre el carrito. El sonido que hizo al caer no fue el de metal sobre metal, sino algo más profundo, algo que resonó en mi pecho como un latido invertido. Luego, sin decir más, se dio la vuelta y desapareció en la oscuridad, dejando tras de sí un olor extraño, como a tierra mojada y sangre. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro, sus ojos negros y esa sonrisa retorcida. Cuando desperté por la mañana, algo estaba mal. El carrito estaba cubierto de un moho extraño, una sustancia negra y viscosa que no podía quitar, no importa cuánto lo limpiara. Y el olor seguía ahí, impregnando cada rincón de mi ser. Cerré el puesto y nunca volví a abrirlo. La gente del barrio comenzó a hablar, a murmurar sobre lo que había pasado. Algunos decían que el hombre era un espíritu, un nahual, una presencia que venía a reclamar algo. Otros hablaban de una maldición, de un pacto oscuro que mi familia había hecho sin saberlo. Lo único que sé es que desde entonces, el puesto de tacos se convirtió en un lugar que todos evitaban. Nadie se atrevía a pasar por esa esquina después del anochecer, y los pocos que lo hacían juraban escuchar murmullos, risas suaves y el sonido de una moneda cayendo. A veces pienso en Miguel, en sus últimas palabras. Me pregunto si podría haber hecho algo diferente, si podría haber evitado todo esto. Pero lo que más me aterra es saber que el hombre sigue ahí, rondando los puestos del barrio, buscando su próxima víctima. Y cada vez que escucho el sonido de una moneda cayendo, cierro los ojos y rezo, porque sé que algún día podría ser yo. El sabor de la muerte. Nunca pensé que una simple caminata nocturna cambiaría mi vida para siempre. Vivo en Puebla, una ciudad conocida por sus mercados llenos de vida, color y sobre todo, comida deliciosa. Desde pequeño me encantaban los puestos callejeros, esos lugares donde el aroma del maíz nixtamalizado y los chiles asados te envolvía como un abrazo. Pero después de aquella noche, mi relación con ellos cambió para siempre. Era un miércoles cualquiera, alrededor de las 10 de la noche. Salí del trabajo más tarde de lo normal, cansado y hambriento. Al caminar por las calles desiertas, me crucé con el famoso mercado de San Esteban, conocido por su pozole, tacos y caldos. Aunque a esa hora casi todos los puestos estaban cerrados, había uno que seguía abierto, un pequeño puesto de pozole al final de la calle, iluminado por un parpadeante foco amarillo. Había oído rumores sobre ese lugar, historias que parecían exageraciones, pozole tan delicioso que te hacía soñar con él durante días, pero también extrañas leyendas sobre clientes que enfermaban tras comer ahí. Nunca le di importancia a esos cuentos, el hambre no conoce supersticiones. El olor era irresistible, un aroma robusto de maíz, carne y especias que se sentía casi vivo. El vapor se elevaba en volutas blancas, como si un hechizo invisible envolviera el lugar. Me acerqué sin dudar, y lo primero que noté fue la dueña. Era una mujer de aspecto extraño, mayor pero robusta, con cabello gris desordenado y ojos pequeños que brillaban como si escondieran un secreto. No dijo nada cuando llegué, solo me miró y señaló una de las mesas. Mientras esperaba mi plato, observé el puesto con más detenimiento. Había algo inquietante en el ambiente, el puesto era demasiado viejo, con una lona desgastada y ollas ennegrecidas por el tiempo. Todo estaba limpio,
pero daba la sensación de que el lugar no pertenecía a esa calle, como si hubiera estado allí desde siempre, esperando. Cuando la mujer trajo el plato, me lo dejó frente a mí con un movimiento brusco. No habló, pero su mirada fija me puso incómodo. El pozole tenía un aspecto impecable, el caldo rojizo brillaba con una intensidad casi sobrenatural, los granos de maíz eran perfectos, y los trozos de carne estaban tiernos, casi deshaciéndose. El primer bocado fue un deleite absoluto. Nunca en mi vida había probado algo tan delicioso. El equilibrio entre lo picante y lo salado era perfecto, y la carne tenía un sabor tan rico y profundo que parecía derretirse en mi lengua. No pude evitar comer con avidez, como si algo en ese plato despertara una hambre más profunda de lo que podía entender. Mientras comía, empecé a notar algo extraño. Las pocas personas que estaban sentadas a mi alrededor, un par de hombres mayores y una mujer con un niño, no hablaban ni siquiera se miraban entre ellos. Comían en silencio, con movimientos mecánicos. Era como si el ambiente del lugar nos envolviera en una especie de trance. Entonces, sucedió algo que me hizo detener el tenedor en el aire. Una anciana apareció en la entrada del puesto, una figura encorvada con un rebozo negro que le cubría casi todo el rostro. Caminó lentamente hasta mi mesa, como si estuviera deslizándose. Cuando llegó, levantó un poco la cabeza y me miró directamente. Sus ojos eran lechosos, casi blancos, y había algo en ellos que me paralizó. Sin decir nada, se inclinó hacia mi plato y lo olfateó profundamente. Luego murmuró, con una voz que sonaba como hojas secas arrastradas por el viento. Esto no está hecho para los vivos. Antes de que pudiera reaccionar, la anciana se dio la vuelta y desapareció en la noche. Nadie en el puesto pareció notarlo. Ni la dueña, ni los otros comensales. Era como si yo hubiera sido el único testigo. Intenté retomar mi comida, pero el sabor, antes delicioso, se volvió pesado y extraño, como si estuviera comiendo algo muerto. Dejé el plato a medio terminar, pagué rápidamente y salí de allí con una sensación de opresión en el pecho. Esa noche, el verdadero horror comenzó. Llegué a casa sintiéndome extraño, como si una sombra me estuviera siguiendo. Aunque me lavé las manos y el rostro, no podía quitarme el olor del pozole. Se había impregnado en mi piel, como si fuera parte de mí. Cuando finalmente me acosté, el sueño no llegó fácilmente. Cada vez que cerraba los ojos, veía los granos de maíz flotando en el caldo, pero no eran maíz, eran ojos humanos, mirándome fijamente desde la profundidad del plato. Me desperté sobresaltado varias veces durante la noche, cubierto de sudor frío. Por la mañana, supe que algo estaba mal. Tenía fiebre alta, el cuerpo me dolía, y un extraño sabor metálico inundaba mi boca. Traté de ignorarlo, pensando que tal vez había comido algo en mal estado, pero mientras pasaban las horas, los síntomas empeoraban. Comencé a tener visiones fugaces, veía la figura de la anciana en los espejos, en las ventanas, incluso en las sombras de mi propia casa. Decidí regresar al mercado para buscar respuestas. Cuando llegué al lugar, el puesto estaba cerrado. Pregunté a algunos comerciantes cercanos, pero sus respuestas me desconcertaron aún más. Uno de ellos, un hombre mayor con voz temblorosa, dijo que el puesto había estado ahí desde siempre, pero que nadie sabía quién lo atendía realmente. Otro me advirtió que dejara de hacer preguntas, hay cosas que es mejor no saber. Esa noche, los sueños se volvieron más intensos. En mi mente, estaba sentado de nuevo en el puesto, frente al plato de pozole. Pero esta vez, el caldo burbujeaba como si estuviera hirviendo vivo, y de las profundidades del plato emergían huesos, dientes y pedazos de piel humana. La anciana estaba ahí, mirándome desde el otro lado de la mesa, sus ojos lechosos llenos de algo que solo puedo describir como odio. Desperté gritando, con el cuerpo empapado en sudor y el estómago revuelto. Fue entonces cuando recibí una llamada que me dejó helado. Era un amigo que trabajaba en el hospital local. Me dijo que varias personas habían llegado esa misma noche con los mismos síntomas que yo, fiebre alta, alucinaciones, dolores intensos. Todos habían comido en el mismo puesto. Lo que más me inquietó fue lo que me dijo al final, uno de los pacientes murió esta madrugada.
Cuando lo abrieron, encontraron algo extraño en su estómago, trozos de carne que no parecían de ningún animal ni de algo natural. Mi fiebre continuó subiendo y las visiones se volvieron insoportables. La anciana aparecía cada vez más cerca, susurrándome palabras que no entendía, pero que sentía profundamente. Era como si mi cuerpo estuviera siendo reclamado por algo. Finalmente, decidí hacer algo desesperado. Recordé una iglesia abandonada al otro lado de la ciudad, conocida por ser un lugar donde la gente iba a limpiarse de cosas malas. Llegué tambaleándome, casi arrastrándome. El lugar estaba oscuro y frío, con velas esparcidas por el suelo. Me arrodillé frente al altar y recé como nunca antes. Fue entonces cuando escuché su voz. No la de Dios, sino la de la anciana, resonando en cada rincón de la iglesia. Esto no está hecho para los vivos. Algo me golpeó el pecho con fuerza, como si un peso enorme hubiera sido arrancado de mí. Desperté al día siguiente, tirado en el suelo, con el cuerpo débil pero libre de fiebre. Las visiones habían desaparecido y el olor a pozole ya no me perseguía. No volví a saber nada del puesto ni de la anciana. Los rumores dicen que la mujer del puesto cerró y desapareció poco después de esa noche. Algunos creen que era una bruja, otros piensan que el pozole estaba maldito, preparado con ingredientes que jamás deberían usarse. Yo, por mi parte, dejé de comer en puestos callejeros. A veces, al pasar cerca de un mercado, aún creo oler ese aroma, dulce y picante, llamándome desde las sombras, pero ya no caigo en la tentación, no puedo. Porque sé que algunas comidas no están hechas para los vivos. El puesto de tacos. Me llamo Esteban y soy originario de un pequeño pueblo en el norte de México. Crecí entre los olores de la carne asada y el chisporroteo de la grasa en el comal. Mi familia tenía un puesto de tacos en la esquina de una plaza concurrida, y desde que tengo memoria, mi vida giró en torno a las noches bajo el toldo raído, sirviendo comida a extraños. Era una rutina pesada, pero familiar, casi reconfortante. Hasta que algo ocurrió. Esto pasó hace años, cuando yo tenía apenas 16. Era una noche como cualquier otra, aunque recuerdo que el aire estaba inusualmente frío para la época. Había menos clientes de lo habitual y la plaza se sentía inquietantemente silenciosa. Mi padre y yo atendíamos el puesto solos esa noche, mi madre estaba enferma en casa y mi hermano menor, demasiado pequeño para ayudar. Todo comenzó con un cliente peculiar. Era un hombre alto, de aspecto andrajoso, con un sombrero que ocultaba la mayor parte de su rostro. Se acercó lentamente al puesto, arrastrando los pies como si le costara caminar. Pedí su orden, pero no respondió. Solo levantó una mano huesuda y señaló el comal. Preparé un taco de carnitas y se lo tendí. No dijo nada, solo dejó unas monedas sobre el mostrador y se alejó. Algo en su andar me dio escalofríos, parecía que sus piernas no se doblaban del todo, como si sus movimientos fueran antinaturales. Mi padre no le dio importancia, pero yo me quedé inquieto. Había algo en él, algo que no encajaba, como si no perteneciera a ese lugar ni a ese momento. La noche continuó sin más incidentes, al menos al principio. Alrededor de las 11, cuando ya estábamos recogiendo las mesas y guardando los ingredientes, vi a una niña parada frente al puesto. Era pequeña, no más de 7 años, con un vestido blanco sucio y deshilachado. Su cabello oscuro le caía enmarañado sobre el rostro. No parecía acompañada por nadie. ¿Quieres algo, niña?, preguntó mi padre, preocupado. Ella no respondió. Solo me miró directamente a mí, con unos ojos oscuros que reflejaban el brillo de las lámparas de la plaza. Sentí un escalofrío que me recorrió todo el cuerpo. No había nada particularmente aterrador en ella, pero había algo incorrecto. Algo que no podía definir, pero que me apretaba el pecho como un peso invisible. Mi padre se encogió de hombros y me dejó a cargo mientras él se iba al baño. Decidí atender a la niña. Me agaché un poco para estar a su altura y le pregunté con suavidad. ¿Tienes hambre? Ella sintió, pero no dijo nada. Tomé un taco de los pocos que quedaban y se lo ofrecí. Cuando extendió la mano para tomarlo, noté que sus dedos estaban increíblemente delgados,
casi huesudos, como si no hubieran tocado comida en días. Pero lo más extraño fue que, al contacto, su piel estaba helada. No como una persona con frío, sino como si no hubiera vida en ella. Me miró una vez más y murmuró algo que no pude entender. Sonaba como un susurro entre dientes, pero no eran palabras reconocibles. De repente, apretó mi muñeca con una fuerza que no correspondía a su tamaño. Sentí sus uñas clavarse en mi piel mientras me decía, con una voz que no parecía la suya: no debiste haberlo visto. Solté un grito ahogado y retrocedí, tirando el taco al suelo. Ella desapareció. No caminó, no corrió, simplemente no estaba más allí. La plaza estaba vacía, salvo por el sonido del viento que arrastraba las hojas secas. Cuando mi padre regresó, intenté explicarle lo que había pasado, pero me miró como si estuviera loco. Esa noche, cuando regresamos a casa, el aire se sentía más pesado de lo normal. La calle estaba oscura y las sombras parecían moverse con vida propia. Intenté dormir, pero cada vez que cerraba los ojos veía el rostro de la niña, sus ojos oscuros, su piel cadavérica, y escuchaba esas palabras susurradas que aún no podía descifrar. Los días siguientes fueron extraños. En el puesto, los clientes comenzaron a disminuir. Algunos de los habituales dejaron de venir sin explicación. Mi padre decía que era cosa de la temporada, pero yo sabía que no era así. Había algo en el aire, algo que no podía ignorar. Los perros de la plaza, que siempre me rodeaban buscando sobras, comenzaron a desaparecer. Una noche, encontré uno muerto cerca del puesto, con el cuerpo retorcido como si algo lo hubiera aplastado desde dentro. Poco después, mi madre empezó a enfermarse. Primero fue una fiebre ligera, luego náuseas, y después, algo más. Decía que sentía que algo la estaba observando. Se quejaba de pesadillas horribles, una niña de cabello enmarañado la miraba desde el pie de su cama, susurrando palabras que no podía entender. Yo intenté convencerme de que todo era coincidencia, pero en el fondo sabía que no lo era. Algo había cambiado desde esa noche en el puesto. Algo oscuro se había adherido a nuestra familia, como una sombra que no podíamos sacudirnos. Una noche, poco antes de cerrar el puesto, vi al hombre del sombrero otra vez. Estaba parado en la esquina, inmóvil, mirando directamente hacia mí. Sentí un pánico irracional. Mi padre estaba ocupado en el fondo, lavando los trastes, así que yo estaba solo en el mostrador. Quise gritarle, pero mi voz no salió. El hombre levantó una mano y señaló hacia el comal, el mismo gesto que había hecho la primera vez. Esta vez no le preparé nada. Me quedé inmóvil, observándolo con el corazón latiendo a toda velocidad. Entonces, dio un paso hacia adelante, y algo en su movimiento me hizo dar un grito ahogado. No era un paso normal. Sus piernas parecían alargarse y doblarse en ángulos imposibles, como si su cuerpo no estuviera hecho para moverse como el de un humano. Corrí hacia mi padre y le dije que teníamos que cerrar de inmediato. Cuando regresé a la barra, el hombre ya no estaba. Pero en el suelo, donde había estado parado, había un rastro oscuro, como de grasa o sangre, que se extendía hacia la calle. Esa noche, cerramos temprano. Las cosas empeoraron rápidamente después de eso. Mi madre tuvo que ser internada en el hospital, los doctores no podían explicar qué tenía. Mi padre empezó a tener pesadillas parecidas a las de mi madre, y el puesto, que había sido el sustento de nuestra familia por generaciones, comenzó a venirse abajo. La comida se echaba a perder sin razón, los utensilios desaparecían o se rompían, y los clientes dejaron de venir casi por completo. Una noche, mientras dormía, me despertó un ruido proveniente del patio trasero. Me levanté, nervioso, y fui a investigar. Lo que vi me dejó sin aliento. La niña del vestido blanco estaba allí, parada junto a la mesa donde mi padre preparaba la carne. Me miró directamente, con esos ojos vacíos, y dijo: «Te lo advertí». Antes de que pudiera reaccionar, se lanzó hacia mí con una velocidad inhumana. Sentí un golpe frío en el pecho y caí al suelo. Cuando me levanté, estaba solo. La mesa estaba volteada, y la carne que mi padre había dejado marinando estaba cubierta de gusanos.
No puedo explicar exactamente qué ocurrió después de esa noche. Mi padre decidió cerrar el puesto definitivamente y nos mudamos a otro pueblo. Pero el sentimiento de ser observado nunca me abandonó. A veces, cuando estoy solo, puedo sentir una presencia detrás de mí, fría y pesada, como el aire antes de una tormenta. He intentado olvidar, pero algunas noches, cuando cierro los ojos, escucho el sonido del viento arrastrando hojas y, entre susurros, una voz que dice: no debiste haberlo visto. El puesto de los olvidados. Era el año 1992, cuando el calor seco de un verano en Oaxaca me empujó a regresar al pueblo de mi madre, un lugar perdido entre montañas, donde las historias se entretejen con la niebla y lo sobrenatural parece tan cotidiano como la lluvia. Mi madre siempre hablaba del pueblo con una mezcla de nostalgia y temor, como si los recuerdos fueran una bestia que dormía bajo la tierra, esperando el momento de salir. Fue entonces que me contó por primera vez la leyenda del puesto de tacos. Era un tema que los ancianos evitaban, un murmullo en el viento, un secreto que nunca debía pronunciarse en voz alta. Yo no creía en esas cosas. Era joven, escéptico, y estaba más preocupado por sobrevivir a la monotonía de mi propia vida que por prestar atención a cuentos que sonaban más a un intento de asustar a los niños. Pero todo cambió una noche, cuando el mito se convirtió en algo que jamás podré olvidar. Llegué al pueblo al anochecer. Era un lugar humilde, con calles de terracería, faroles que apenas iluminaban y un aire tan denso que casi podía tocarse. El tiempo parecía detenido. La primera noche, me quedé en casa de mi tía Dolores, una mujer que siempre me recibió con calidez, aunque sus ojos cargaban un peso que nunca llegué a entender del todo. Durante la cena, mi tía comenzó a hablar del puesto, como si la mera mención del tema le provocara escalofríos. No salgas tarde por las calles, me dijo con voz grave. Y mucho menos sigas el olor si lo percibes. Es mejor quedarse con hambre que enfrentar lo que está allá afuera. Me reí nerviosamente, creyendo que se trataba de otra superstición, pero mi madre me miró fijamente, con una seriedad que no le conocía. Eso fue suficiente para que guardara silencio. La segunda noche, después de recorrer las calles y visitar viejos mercados, no pude dormir. Algo en el aire me inquietaba, como si el pueblo respirara a través de sus sombras. Decidí salir a dar un paseo, ignorando las advertencias. Eran las 2 de la mañana y el pueblo parecía un cadáver bajo la luz pálida de la luna. Caminé sin rumbo, escuchando el crujir de la tierra bajo mis pies, cuando de repente un aroma me detuvo en seco. Era un olor intenso, especiado, casi hipnótico. Era el olor de carne cocinándose, mezclado con el humo de leña y una fragancia metálica que no pude identificar. Mis instintos me decían que debía dar la vuelta, pero la curiosidad fue más fuerte. Seguí el aroma hasta llegar a una esquina donde no recordaba haber visto ningún negocio durante el día. Allí estaba el puesto. Era un carrito pequeño, oxidado, con un toldo raído que parecía desgarrado por el tiempo. Una lámpara de queroseno iluminaba débilmente el lugar, proyectando sombras que parecían moverse por sí solas. Detrás del puesto había un hombre. No podía verle el rostro claramente, pero su postura era rígida, casi antinatural. Sus movimientos eran lentos pero precisos, como si hubiera repetido la misma rutina durante siglos. El hambre me golpeó como un puñetazo. No llevaba dinero conmigo, pero el hombre, sin decir una palabra, colocó un par de tacos en un plato de peltre y me lo extendió. La carne brillaba bajo la luz, jugosa, casi viva. La mordí, y el sabor me atrapó. Era delicioso, pero había algo en su textura, algo que me incomodaba. Algo que no podía identificar. A pesar de ello, devoré los tacos, incapaz de detenerme. Cuando terminé, levanté la vista para agradecerle, pero el hombre ya no estaba. La lámpara seguía encendida, la carne todavía chisporroteaba en la plancha, pero no había rastro de él. Me quedé inmóvil, sintiendo una mezcla de confusión y miedo. Decidí regresar a casa, pero al dar la vuelta, un sonido me detuvo. Era un susurro, apenas audible, pero inconfundible. Venía del carrito. Lentamente, me acerqué, y lo que vi me heló la sangre.
Bajo la plancha, entre las sombras, había un bulto envuelto en una tela manchada. Algo se movía dentro, algo que no era humano. Salí corriendo, sin mirar atrás, con el sabor de los tacos todavía en mi boca y una sensación de asco creciendo en mi estómago. Esa noche no pude dormir. La imagen del bulto seguía apareciendo cada vez que cerraba los ojos y el aroma de la carne parecía impregnado en mi piel. A la mañana siguiente, le conté a mi tía lo que había pasado. Su rostro se puso pálido, y su voz tembló cuando dijo, «Ya te atrapó». No entendí lo que quería decir, pero su tono me hizo sentir como si algo mucho más grande que yo estuviera en juego. Decidí investigar. Hablé con los ancianos del pueblo, pero la mayoría se negaba a decir algo. Uno de ellos, un hombre llamado don Gregorio, finalmente accedió a contarme la historia. Según él, el puesto había estado allí desde siempre, atendido por diferentes personas a lo largo de los años, aunque nadie sabía de dónde venían ni a dónde iban. Lo extraño era que cada vez que uno de ellos desaparecía, otro tomaba su lugar, como si el puesto tuviera vida propia. Don Gregorio dijo que la carne provenía de los olvidados, aquellos que habían muerto sin nadie que los reclamara. Según él, comer en el puesto era un pacto, una forma de compartir su destino. Esa misma noche, el aroma volvió a invadir las calles. Esta vez traté de resistir, pero era como si el olor me llamara, como si se metiera en mi cabeza, susurrándome secretos que no quería escuchar. Salí de la casa, como si estuviera en trance, y caminé hasta el puesto. El hombre estaba allí de nuevo, pero esta vez podía ver su rostro. Era pálido, casi translúcido, con ojos hundidos que parecían mirar directamente a mi alma. No habló, pero entendí lo que quería decirme. Me entregó otro plato, y aunque mi cuerpo temblaba, lo acepté. El sabor era diferente esta vez. Era amargo, frío, como si estuviera comiendo algo muerto. Sentí náuseas, pero no pude detenerme. Cuando terminé, el hombre me señaló con un dedo huesudo hacia el carrito. Bajo la plancha, el bulto se movía de nuevo, pero esta vez algo salió de la tela. Era una mano, delgada, cubierta de tierra y sangre seca. Salí corriendo, pero el aroma me siguió, persiguiéndome como una sombra. Al día siguiente, decidí irme del pueblo. Mi tía me rogó que me quedara, pero no podía soportar estar allí ni un minuto más. Antes de partir, volví al lugar donde había visto el puesto. Era de día, y no había rastro de él. Solo quedaba un parche de tierra quemada y un olor persistente en el aire. No volví a hablar de lo que pasó, ni siquiera con mi madre. Pero algo cambió en mí después de esa noche. A veces, en mis sueños, siento el aroma de la carne y escucho los susurros del puesto, llamándome de nuevo. Y aunque intento ignorarlo, sé que algún día volveré. Porque una vez que pruebas los tacos de los olvidados, no puedes escapar de ellos. El puesto de las sombras. El aire nocturno en las calles de León tenía un olor peculiar, una mezcla de humo, fritura y tierra húmeda. Las luces amarillentas de los postes apenas iluminaban las banquetas y las sombras se movían con vida propia. Era una época difícil para todos, y los puestos de comida callejera eran un refugio para quienes buscábamos llenar el estómago con poco dinero. Había un lugar en particular que siempre me intrigó. En una esquina olvidada, rodeada de casas viejas y fachadas carcomidas por el tiempo, se encontraba el puesto de garnachas de una anciana que todos conocían como Doña Matilde. Su presencia era constante, casi como una figura fija en el paisaje. Nadie recordaba cuando había comenzado a vender allí, pero siempre estaba sola, con su cabello recogido en un moño apretado, su mirada cansada y sus manos rápidas para voltear tortillas o servir los platos. Decían que sus garnachas eran las mejores, aunque yo no me atrevía a probarlas hasta esa noche. Era tarde, quizás las 11 de la noche, cuando me acerqué al puesto por primera vez. El hambre me venció después de un largo día de trabajo en la fábrica. Doña Matilde estaba allí, como siempre, bajo la tenue luz de un foco que colgaba sobre su cabeza. Su semblante lucía agotado, pero su sonrisa, aunque tenue, era amable. ¿Va a cenar, joven?, me preguntó con voz rasposa. Asentí y me senté en un taburete improvisado, hecho con un tronco viejo.
El aroma de las garnachas me envolvió, y por primera vez en mucho tiempo sentí un poco de consuelo. Mientras comía, noté que doña Matilde luchaba con una olla pesada, sus brazos temblaban y su respiración era entrecortada. Sin pensarlo, me ofrecí a ayudar. No, no es necesario, respondió al principio, pero luego cedió con un leve gesto de la mano. Pasé el siguiente par de horas ayudándola a recoger el puesto. El tiempo parecía transcurrir más lento de lo normal. La calle estaba desierta y el único sonido era el chisporroteo del aceite aún caliente en el comal. Fue entonces cuando lo dijo. No debería estar aquí, ya me fui hace mucho tiempo. Sus palabras eran extrañas, pero pensé que quizás era una expresión de cansancio. Sin embargo, algo en su tono hizo que un escalofrío me recorriera la espalda. La miré fijamente, pero ella continuó doblando un mantel como si nada hubiera pasado. Decidí no decir nada y terminé de ayudarla. Cuando me despedí, sus últimas palabras fueron un susurro apenas audible. Gracias, hijo, pero no vuelvas. Al día siguiente, algo me inquietaba profundamente. Las palabras de doña Matilde resonaban en mi mente y la sensación de frío inexplicable no se disipaba. Decidí regresar al puesto esa noche, no solo por curiosidad, sino también para ver si necesitaba ayuda nuevamente. Cuando llegué a la esquina, el puesto no estaba. La calle estaba vacía, como si nunca hubiera existido. Pregunté a un vecino que barría la banqueta cercana. Su expresión cambió de inmediato al escuchar el nombre de doña Matilde. ¿Doña Matilde? Joven, ella murió hace años. Era buena gente, pero un día simplemente dejó de venir al puesto. Dicen que se enfermó y falleció sola en su casa. Me quedé helado. Intenté argumentar que la había visto la noche anterior, que había hablado con ella, que incluso la había ayudado con sus cosas. Pero el hombre solo negó con la cabeza. Eso es imposible. Tal vez te confundiste con otra persona. La incredulidad me consumía. Decidí investigar más. Fui a la casa donde decían que vivía, una casucha vieja al final de una calle oscura. La puerta estaba sellada con tablas, pero en las paredes exteriores aún colgaban flores secas, restos de un altar improvisado. Una anciana que pasaba por allí me detuvo. ¿Qué buscas aquí?, preguntó con un tono grave. Le expliqué lo sucedido. Su rostro palideció y sus ojos, llenos de arrugas, se clavaron en los míos. Hijo, lo que viste no era ella. El alma de doña Matilde no ha encontrado descanso. Dicen que a veces regresa a su puesto porque murió con deudas, con remordimientos. Pero no deberías acercarte a esas cosas. Es mejor dejarlo así. Intenté seguir con mi vida, pero las noches se volvieron inquietas. Soñaba con el puesto, con el sonido del aceite hirviendo, con la figura de doña Matilde de pie bajo la luz amarillenta. Pero en mis sueños, su rostro no era el mismo. Era más pálido, casi translúcido, y sus ojos oscuros parecían pozos sin fondo. Finalmente, no pude más. Decidí regresar a la esquina, convencido de que todo había sido una confusión, o tal vez un malentendido que mi mente había exagerado. Pero al llegar, el puesto estaba allí nuevamente. Era imposible. Había pasado más de una semana, y aquella noche el vecino y la anciana me aseguraron que nadie usaba ese lugar. Sin embargo, el comal brillaba con grasa fresca y el humo ascendía en espirales lentas. Doña Matilde estaba de pie, mirándome, como si supiera que volvería. No tenía fuerzas para correr. Algo más fuerte que el miedo me hizo caminar hacia ella. Su sonrisa era la misma, pero ahora me parecía extrañamente vacía. ¿Va a cenar, joven?, me preguntó, como si nada hubiera pasado. No respondí. Me senté en el mismo tronco, incapaz de apartar la mirada de sus manos. Al verlas, noté algo que no había percibido antes: sus uñas estaban negras, y su piel, aunque arrugada, parecía manchada, como si estuviera quemada en algunas partes. El sudor frío comenzó a correr por mi frente. Esta vez, no había más clientes, ni sonidos de la ciudad. Solo estábamos ella y yo. Cuando me sirvió las garnachas, sentí un olor diferente,
metálico, como a sangre. Miré el plato con asco, pero ella solo se quedó allí, mirándome, esperando que comiera. Come, hijo, no tienes que pagar, dijo con voz más grave de lo normal. Quise levantarme, pero mis piernas no respondían. Mis manos temblaban mientras llevaba el primer bocado a la boca. El sabor era extraño, amargo y dulce a la vez, y sentí náuseas casi al instante. Cuando levanté la vista, doña Matilde ya no estaba frente a mí. Había desaparecido. Corrí, dejando el plato y mis pertenencias atrás. Esa noche no dormí. Al día siguiente, decidí buscar respuestas. Fui al archivo municipal y pedí registro sobre doña Matilde. Lo que encontré me dejó sin aliento. Doña Matilde había sido acusada de algo horrible años atrás. Según los rumores, utilizaba carne humana para preparar sus garnachas. Personas desaparecían cerca de su puesto y aunque nunca se encontraron pruebas concluyentes, la comunidad la rechazó. Murió en soledad, con su nombre manchado por sospechas y odio. Sentí que mi pecho se cerraba. Recordé el sabor metálico de las garnachas y el olor peculiar. ¿Había comido algo que no debería? ¿Era todo una alucinación o un retorcido juego de mi mente? Esa noche, por curiosidad enfermiza, decidí regresar a la esquina una vez más. Pero el puesto ya no estaba, ni había rastro de él. Solo quedaba la sombra de la farola proyectada en el suelo, como una marca permanente de algo que nunca debió ocurrir. Desde entonces, cada vez que paso por un puesto callejero, siento ese olor extraño, como un recuerdo que se niega a desaparecer. La figura de doña Matilde me persigue en mis sueños, y sus palabras resuenan como un eco interminable. No deberías estar aquí, ya me fui hace mucho. El elotero de la noche. Puebla, una ciudad vibrante de colores, aromas y calles empedradas. En los años 80, era común ver a vendedores ambulantes en cada esquina, con sus carritos iluminados apenas por una luz tenue. Mi tío Ernesto era uno de ellos, un hombre trabajador que vendía elotes y esquites desde que tenía uso de razón. Su carrito siempre era un imán para los transeúntes, atraídos por el aroma del maíz recién hervido y la promesa de una cena sencilla pero reconfortante. Recuerdo cómo él me contaba, con ojos cansados, esa historia que jamás dejó de atormentarlo. Cuando era niño, no le daba importancia, lo veía como una de esas historias de miedo que los adultos inventan para asustar. Pero conforme crecí, y sobre todo después de que Ernesto falleció en circunstancias misteriosas, entendí que lo que me había contado no era un cuento, sino una advertencia. Esa noche, como cualquier otra, mi tío salió a trabajar con su carrito, empujándolo entre las calles adoquinadas. Era tarde, cerca de las 10, cuando la mayoría de los vendedores ya habían recogido sus cosas. Ernesto siempre extendía su horario un poco más, buscando aprovechar a los clientes nocturnos. El frío era intenso, de ese que cala en los huesos y obliga a la gente a buscar algo caliente para reconfortarse. A las 11 ya estaba a punto de cerrar. Apenas le quedaban 3 elotes y un poco de esquites. La calle donde solía detenerse estaba casi desierta, con solo un par de postes iluminando el espacio. Ernesto estaba envolviendo su carrito con una lona cuando escuchó pasos acercándose lentamente. Giró la cabeza y vio a una mujer. Vestía un rebozo negro que cubría casi todo su cuerpo, dejando solo su rostro visible. Había algo extraño en ella, su piel era pálida, demasiado, como si no hubiera visto el sol en años. Sus ojos, grandes y oscuros, parecían dos pozos sin fondo, y su sonrisa era indescriptible, como si fuera demasiado amplia para su cara. Con una voz que no parecía natural, un sonido entrecortado, como si le costara hablar, le pidió un elote con todo. Mi tío, acostumbrado a tratar con todo tipo de clientes, no dudó en atenderla. Mientras preparaba el elote, no podía evitar mirar de reojo a la mujer, quien no se movía ni un centímetro, completamente inmóvil, como una estatua. Cuando le entregó el elote, la mujer lo tomó con una mano huesuda y temblorosa. Entonces, ocurrió algo que cambiaría su vida para siempre. Ella mordió el elote con fuerza, desgarrando un gran pedazo. Mi tío observó con atención, esperando su reacción, pero lo que vio lo dejó helado.
En vez de los granos dorados del maíz, de la mordida comenzó a brotar un líquido espeso, rojo como la sangre. Ernesto parpadeó, convencido de que sus ojos le jugaban una mala pasada, pero el líquido seguía goteando. La mujer levantó la cabeza, mostrando sus dientes, que ahora estaban manchados de rojo. Comenzó a reír, una carcajada gutural que no parecía humana. Mi tío dio un paso atrás, instintivamente. Entonces, ocurrió lo imposible, ante sus ojos, la mujer simplemente desapareció. No corrió, no se desvaneció lentamente. Era como si nunca hubiera estado allí. Ernesto se quedó paralizado, incapaz de moverse o siquiera gritar. Solo el ruido de un perro ladrando a lo lejos lo sacó de su trance. Miró alrededor, esperando encontrar algún indicio de lo que acababa de suceder, pero no había nada. El carrito estaba ahí, los restos del elote seguían en el suelo y la calle seguía tan vacía como antes. Esa noche, Ernesto llegó a casa sin decir una palabra. Mi madre, su hermana, intentó hablar con él, pero él solo negó con la cabeza y se encerró en su cuarto. A la mañana siguiente, parecía haber olvidado el incidente, aunque algo en su mirada había cambiado. Durante los días siguientes, comenzó a soñar con la mujer. Cada noche, en sus sueños, ella aparecía de pie frente a su cama, mordiendo un elote que sangraba mientras reía. Los sueños se volvieron cada vez más vívidos y aterradores. Mi tío comenzó a evitar dormir, quedándose despierto hasta altas horas de la madrugada, pero el cansancio eventualmente lo vencía y los sueños volvían. El negocio también comenzó a decaer. Los clientes habituales dejaron de aparecer y Ernesto, que siempre había sido conocido por su amabilidad, se volvió taciturno y distante. Los pocos clientes que llegaban notaban algo extraño en él y rara vez volvían. Un día, mi tío decidió cambiar de lugar. Pensó que quizás alejándose de esa calle podría dejar atrás lo que sea que lo estaba persiguiendo. Se trasladó a otro barrio, pero las cosas no mejoraron. Una noche, mientras servía un esquite, un hombre le señaló algo en el carrito. «Oiga, ¿qué es eso?», le dijo el cliente, apuntando al interior de la olla. Ernesto miró y vio lo que parecía ser un rastro de sangre mezclado con los granos de maíz. Cerró los ojos y volvió a mirar, pero ya no había nada. El cliente se fue sin comprar nada, y mi tío supo en ese momento que no podía escapar de lo que le estaba ocurriendo. Cada vez que intentaba preparar su comida, encontraba algo extraño: pelos, uñas, incluso pedazos de lo que parecían ser huesos pequeños. Tiraba todo y comenzaba de nuevo, pero la sensación de que algo lo estaba vigilando nunca desaparecía. Una noche, tras varios meses de sufrimiento, Ernesto decidió cerrar el negocio. Vendió su carrito y dejó de trabajar como elotero, pensando que quizás eso pondría fin a su tormento. Pero no fue así. Los sueños continuaron, más intensos que nunca. Ahora, en sus pesadillas, la mujer no solo reía, también lo llamaba por su nombre, en esa voz entrecortada y espeluznante. A veces despertaba con marcas en los brazos, como si alguien lo hubiera arañado mientras dormía. La última vez que vi a mi tío fue una semana antes de que desapareciera. Estaba irreconocible, delgado, con profundas ojeras y la mirada perdida. Me dijo que no podía seguir viviendo así, que sentía que algo lo iba a llevar consigo. Una noche, simplemente no volvió a casa. Mi madre y yo lo buscamos por toda la ciudad, pero nunca lo encontramos. El carrito que había vendido apareció misteriosamente en su antiguo lugar de trabajo, con el logo desgastado y oxidado. Nadie sabe cómo llegó ahí. Hasta el día de hoy, no sé qué le pasó a mi tío Ernesto. Algunos dicen que se volvió loco y se perdió en las montañas. Otros creen que la mujer de sus pesadillas finalmente lo reclamó. Lo único que sé es que, desde su desaparición, nadie se atreve a vender elotes en esa calle. Cada vez que paso por ahí, siento un escalofrío recorrer mi espalda. Y a veces, en las noches más frías, si el viento sopla lo suficientemente fuerte, juro que puedo escuchar una carcajada en la distancia, acompañada por el débil aroma de elotes hervidos. El carnicero del mercado. Nunca fui alguien que creyera en cosas fuera de lo común. Siempre he sido pragmático, de mente dura.
pero lo que viví hace años en el mercado de Toluca me cambió para siempre. Cada vez que pienso en ello, siento un escalofrío recorrer mi espalda, como si algo invisible me rozara la piel. Era el verano de 1997. Mi familia y yo vivíamos en una pequeña casa al sur del mercado. Mis abuelos, que ya estaban retirados, solían contarnos historias mientras cenábamos. La mayoría eran cuentos del pueblo, rumores y exageraciones, o eso pensaba yo. Pero había una historia que mi abuelo repetía con un tono distinto, más grave, más real. Era sobre un puesto de carnitas en el mercado, famoso por su sabor único. Según él, ese puesto había nacido de un pacto oscuro. Mi abuelo afirmaba que, cuando era joven, vio al dueño del puesto hablando con algo que no era humano, una sombra con ojos rojos, que lo vigilaba desde la esquina más oscura de la cocina. Yo siempre reía nerviosamente al escuchar la historia. No creía en esas cosas, aunque admito que nunca dejé de sentir curiosidad. Años después, por circunstancias de la vida, terminé trabajando en ese mismo mercado. Era un lugar bullicioso, lleno de aromas a comida recién hecha y del bullicio de comerciantes que gritaban sus ofertas. En ese entonces, yo ayudaba en un puesto de frutas. Todo iba bien, hasta que un día el destino me llevó al puesto de carnitas. Había pasado junto a ese lugar cientos de veces. El aroma a carne recién frita llenaba el aire, mezclándose con el olor del maíz de las tortillas calientes. Pero aquel día, al pasar por el puesto, sentí algo extraño. Era como si alguien me estuviera observando. Al girar la cabeza hacia la cocina del lugar, vi una figura. Era un hombre de mediana edad, con un delantal manchado de grasa, que removía la carne en una olla enorme de cobre. Nada raro, excepto que no estaba solo. Había algo más en la penumbra detrás de él. No era una persona, de eso estoy seguro. Era una sombra, más oscura que el entorno, con bordes difusos pero definida en su forma. Lo que me congeló fue que parecía moverse independientemente de la luz. ¿Y los ojos? Dios, nunca olvidaré esos ojos. Eran dos puntos rojos brillantes, como carbones encendidos, que se clavaron directamente en los míos. Fue solo un segundo, pero sentí que el aire abandonaba mis pulmones. Me quedé inmóvil, incapaz de apartar la vista. Cuando parpadeé, la sombra había desaparecido. Esa noche no pude dormir. Me decía a mí mismo que había sido una ilusión, una combinación del calor, el cansancio y mi imaginación. Pero en el fondo sabía que había visto algo más. Y lo peor es que ese no fue el final. Al día siguiente, mi curiosidad pudo más que mi miedo. Durante mi descanso, me acerqué al puesto y pedí un taco. Mientras esperaba, observé al hombre que cocinaba. Tenía un semblante cansado, ojeras profundas y un brillo extraño en los ojos. La gente parecía adorarlo, hablaban maravillas de sus carnitas. Pero al mirar más de cerca, noté algo extraño. Había un rincón del puesto que nadie pisaba, una esquina oscura donde parecía acumularse una penumbra más densa de lo normal. Una señora mayor, que comía cerca de mí, me habló al ver mi curiosidad. Sin siquiera mirarme, dijo. Dicen que este puesto está maldito. Que aquí pasan cosas que no deberían pasar. Pero a nadie le importa mientras la comida sea buena. No le respondí. Apenas pude terminar mi taco. Había algo en el ambiente que hacía que cada mordida me supiera metálica, como si estuviera comiendo algo más que carne. Me fui rápidamente, pero esa noche fue peor que la anterior. Esa madrugada soñé con la sombra. Estaba en el puesto, como si fuera un cliente más, pero no comía ni hablaba. Solo estaba allí, quieta, mirando. En mi sueño, el hombre del puesto la alimentaba. Sacaba trozos de carne humeante y los colocaba en un plato. La sombra se inclinaba sobre la comida y, aunque no tenía boca, parecía devorarla. Cuando terminó, giró su rostro hacia mí y me susurró algo, algo que no entendí pero que me despertó con un grito. Estaba sudando, con el corazón a punto de salirse del pecho. Esa mañana me prometí a mí mismo que no volvería a pasar cerca de ese lugar. Pero el mercado es un laberinto de tentaciones, y mi curiosidad, una cruel aliada.
Durante los días siguientes, empecé a notar cosas que antes me habían pasado desapercibidas. El carnicero siempre estaba solo, nadie trabajaba con él, y, aunque el lugar estaba lleno de clientes, nadie se quedaba mucho tiempo. Además, el rincón oscuro parecía más grande cada vez que lo veía. Una noche, mientras cerraba el puesto de frutas, escuché un ruido fuerte, como si algo metálico hubiera caído. Venía del puesto de carnitas. No había nadie más en el mercado, la mayoría de los comerciantes se había ido horas antes. Mi primer instinto fue ignorarlo, pero algo me empujó a acercarme. La curiosidad puede ser una maldición. Cuando llegué, el lugar estaba oscuro, pero algo me llamó la atención. La olla de cobre estaba sobre el piso y el carnicero estaba inclinado sobre ella, recogiendo algo. Me escondí detrás de unos sacos de maíz y observé. Lo que vi me heló la sangre. El carnicero hablaba con la sombra. Estaba allí, más grande que nunca, ocupando todo el rincón. Sus ojos rojos brillaban como antorchas. No entendía lo que decían, pero susurros oscuros llenaban el aire. Entonces, el hombre sacó algo de un saco junto a él y lo lanzó a la olla. No era carne, parecía un hueso humano. Mi estómago se revolvió. De repente, la sombra se giró hacia donde yo estaba escondido. Fue como si hubiera sentido mi presencia. Me quedé petrificado, incapaz de moverme. Su mirada me atravesó, y por un momento, juré que el suelo bajo mis pies comenzó a temblar. Entonces, escuché un grito desgarrador. Era el carnicero. No sé qué pasó, pero la sombra se abalanzó sobre él, envolviéndolo por completo. Cerré los ojos y recé, algo que no hacía desde niño. Cuando los abrí, no había rastro del hombre, ni de la sombra. Solo la olla, con un olor nauseabundo que se mezclaba con el metal quemado. Corrí hasta mi casa, sin mirar atrás. No hablé con nadie de lo que había visto, pero desde ese día, evité el mercado. Semanas después, escuché que el puesto de carnitas había cerrado. Nadie sabía qué había pasado con el carnicero. Algunos decían que se había mudado, otros, que había muerto. Nadie preguntaba mucho, el negocio había perdido su atractivo. A veces me pregunto si todo fue real, si mi mente me jugó una mala pasada. Pero en mis pesadillas sigo viendo esos ojos rojos, mirándome desde las sombras. Y cuando paso cerca de un mercado, siempre me llega ese olor metálico, como un recordatorio de que hay cosas en este mundo que no deberían ser vistas y secretos que es mejor dejar enterrados. No sé qué era esa sombra, pero estoy seguro de una cosa, no era de este mundo.